mis hermanos, buenas noches, Dios los bendice. Doy gracias a Dios por cada uno de ustedes, gracias a Dios por este momento, por este día. Es una grande bendición el compartir la palabra de Dios. Y en este día quiero compartirles una enseñanza que se llama Un obrero aprobado. En este momento vamos a hacer una oración en el nombre de Jesús. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias. Señor, pongo esta palabra delante de ti. Padre, que tú seas, Señor, hablando a nuestra vida, a cada uno de aquel que la escuche, Señor, para que cada uno seamos edificados, Señor, en el poder de tu Espíritu, para llevar a cabo tu obra, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Pues vamos a dar inicio a esta enseñanza y vamos a ver 2 de Timoteo 2:15, donde el Señor nos dice, le está hablando a Timoteo y le dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. ¿Cuál es la palabra de verdad? Pues es la Biblia, es el manual de vida con el que nosotros hemos sido cambiados, edificados y transformados de acuerdo a lo que nosotros retomemos de la Biblia, porque no todos retomamos la Biblia como es, ¿verdad? Y parte de esta enseñanza dice que la vida de toda persona a quien se le han perdonado sus pecados ha llegado a formar parte de la familia de Dios. Todo aquel que ha recibido a Cristo Jesús como su único y suficiente Salvador, pues llega a ser familia de Dios, porque dice que ahora somos hijos. No debe de ser una vida pasiva, sino que por el contrario debe de ser una persona activa. Cada uno de nosotros, hoy que conocemos a Cristo, debemos de tener una vida activa en Cristo Jesús. Como persona convertida, ¿siente usted que con sus hechos le está agradando a Dios? Pues ese es un punto en el que nosotros nos debemos de calificar, si realmente le estamos agradando a Dios en nuestros hechos que llevamos día a día. Hoy el Señor quiere mostrarle a usted la necesidad de hacer las cosas bien en el caminar de cristiano. En el caminar de cristiano nosotros tenemos que el Señor nos quiere mostrar, ¿verdad? Si realmente tenemos esa necesidad de hacer el bien en la palabra que se nos ha enseñado a hacerle el bien a los demás. En la palabra que hemos leído, sin duda alguna, que el apóstol Pablo le estaba contestando algunas dudas que su hijo en la fe, Timoteo, le ha preguntado. El apóstol Pablo le estaba preguntando, ¿verdad? A Timoteo. Le estaba contestando, ¿verdad? Las dudas que él tenía. ¿Y dónde vemos esas dudas donde él estaba contestando? Lo vemos en 1 de Timoteo 4, del 6 al 15. Vamos a ver cómo nos habla el Señor, ¿verdad? Porque esta palabra era para Timoteo, pero recordemos que cada uno de nosotros somos un Timoteo en la iglesia, porque aquí vamos a ver el resultado de lo que el Señor le está diciendo a Timoteo. En 1 de Timoteo 4, del 6 al 15. Y bueno, aquí en mi Biblia dice un buen ministro de Jesucristo. Y Pablo le estaba contestando en estos versículos a Timoteo, dice: si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Desecha las fábulas profanas y de viejas, ejercítate para la piedad.
porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Pasamos al versículo 12. Dice, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía, con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas y permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Pues es lo que la palabra nos está diciendo. En una carta que antecede a segunda de Timoteo, es la que les acabo de leer, y la duda o pregunta de Timoteo es, ¿cómo debe de ser su proceder de Timoteo para tener la aprobación de Dios? Pues aquí la palabra nos está enseñando cómo debe de ser nuestro proceder para ser aprobados por Dios, ¿verdad? Dice, por tal razón el apóstol Pablo le responde lo establecido en segunda de Timoteo 2:15. Vamos a ver segunda de Timoteo 2:15. Aquí es donde Pablo le está mencionando, ¿verdad? Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Pues Pablo le está contestando a Timoteo cómo debe de conducirse con estas palabras. Y menciona que debe de ser diligente, debe de ser un trabajador en la obra y que aplique la palabra de Dios a su vida. Es una manera en que Dios nos exhorta a nosotros a que apliquemos la palabra a nuestra vida. ¿Qué es ser diligente? Una persona diligente es cuidadosa de las cosas de Dios, es exacta en lo que habla, no habla vanas palabrerías, es activo en su caminar, es pronto en su actuar y es exacto en su obra. Es parte de lo que tiene la palabra, ¿verdad? Es algo con lo que nosotros tenemos que ser instruidos, que debemos de ser diligentes en todas las cosas que hacemos para Dios. La necesidad de ser aprobado es ser escogido, apto para hacer algo, estar preparados y calificados para enseñar la palabra. Nosotros tenemos que ser calificados. No cualquiera puede enseñar. Tiene que haber una calificación, como en la escuela para pasar un examen. Tienen que haber una calificación si es reprobado o pasa de panzazo, ¿verdad? Pero nosotros aquí vemos cómo tenemos que ser aprobados y calificados para enseñar la palabra. Hacer buenas obras y ser ejemplo de buenas obras, la Biblia es quien nos prepara para toda buena obra. Así es, la palabra de Dios es el manual de vida y es el que nos prepara para toda buena obra. Toda buena obra basada en la palabra. Debemos de ser obreros. No solo ser obreros, sino ser buenos obreros. Yo puedo poner un poquito aquí donde dice, no solo ser obreros, sino ser buenos obreros. En el campo de una empresa hay una calificación donde el jefe o el patrón se da cuenta quién desempeña más su rol de trabajo como obrero. Lo mismo es aquí en la palabra de Dios, ¿verdad? Que hay muchos obreros, pero no todos son buenos obreros. Un obrero es un trabajador incansable en la obra. O sea, un obrero incansable es aquel que hace más y más de lo que tiene que hacer. Para ser un buen obrero se necesita
preparación. ¿Y cómo podemos ser unos buenos obreros? Dice, Jesús preparó a sus discípulos por 3 años. Por 3 años y medio o por 3 años. Yo le puse aquí 3 años y medio, ¿verdad? Pero lo que sí sé es que los discípulos estuvieron 3 años con Jesucristo. Y aún así la regaron, imagínense nosotros, ¿verdad? No tenemos de qué avergonzarnos. Que no seamos vasos de deshonra para Dios. Cuando hablamos palabra de Dios, lo hagamos con autoridad y con toda honra. ¿Por qué el Señor nos habla aquí esto? Porque debemos de ser bien coherentes de lo que hablamos de la palabra de Dios. Porque a veces, y yo lo digo por mí, ¿verdad? Porque a veces dice uno cada cosa que digo, ay Dios mío, perdóname, ¿verdad? Porque a veces dice uno cosas que no están dentro de la palabra. Pero para ser un obrero aprobado dice que debemos, ¿verdad? Que hablemos palabra de Dios, lo hagamos con autoridad y con toda honra. Honrar la palabra de Dios y que esa palabra tenga autoridad, porque dice que la palabra corta, la palabra corrige, la palabra disciplina, la palabra nos da autoridad también, ¿verdad? Pero a veces agarramos la palabra nada más para autoridad, pero no dejamos que nos discipline y nosotros no honramos la palabra, ¿verdad? Entonces son cosas en las que, pues, a mí esta enseñanza me ha enseñado que largo camino me resta, mis hermanos, ¿verdad? Avergonzarse causa vergüenza, en virtud de que no estamos bien en las cosas del Señor. A veces, ¿verdad? Dice que avergonzarse causa vergüenza, en virtud de que no estamos bien en las cosas del Señor. Pues aquí esta calificación yo creo no la damos nosotros, ¿verdad? Porque muchas veces no sentimos vergüenza o no sentimos vergüenza o a veces tomamos las cosas a la ligera. Pero eso demuestra, y yo creo que cada quien en su sentir, en su corazón, sabe si lo que está haciendo, lo está haciendo bien para el Señor. En conclusión, también me dice la palabra aquí, si de algo podemos estar seguros es que Dios busca obreros para su viña. ¿Y dónde vemos esto? En Mateo 9, 37 al 38. Vamos a buscar, mis hermanos, Mateo 9, 37 y 38. Y esta palabra nos dice, ¿verdad? Dice, entonces dijo a sus discípulos, a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogar pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Pues cada uno de nosotros, como obreros aprobados, debemos de ir, ¿verdad?, a recoger la mies, porque ya está escrito, el predicar el evangelio, el ir por las personas, muchos que a lo mejor se han apartado del evangelio, se han apartado de la iglesia y la tomamos a la ligera, pero pues aquí el Señor nos está diciendo, ¿verdad?, que tenemos que ir por Él, por los que se han apartado. Y dice, pero más que simples obreros, Dios busca obreros calificados para su viña. Tenemos que tener esa calificación para poder ir y recoger la cosecha. Un verdadero obrero debe de ser formado. Ya pasó algunas pruebas, no tiene nada de qué avergonzarse. Él procura no tener áreas en su vida que puedan ser de tropiezo para los demás. Es muy importante el testimonio, es muy importante el cómo nos conducimos
dentro de la iglesia y fuera de la iglesia. ¿Por qué? Porque muchas veces podemos dar un mal testimonio, tanto dentro de la iglesia como fuera de la iglesia. Es por eso que aquí la palabra nos dice, ¿verdad?, que no debemos de tener de qué avergonzarnos. Ni para sí mismo no debe de tener nada escondido. Ninguno de nosotros debemos de tener cosas escondidas en nuestro corazón que le perturbe su trabajo para el Señor. Muchas veces, si nosotros no tenemos esa intimidad con el Señor, que es la única que escudriña nuestro corazón, entonces nosotros, mis hermanos, simplemente estaríamos tapando cosas que del día de mañana serían un tropiezo para nuestra vida. Es por eso que eso puede traer una perturbación a nuestro corazón. Es por eso que muchas veces las personas se van de la iglesia. ¿Por qué? Porque tienen algo en su corazón guardado que les hace retroceder. Un verdadero obrero pone al servicio de Dios su conocimiento bíblico y, si es posible, su fuerza física para servir. Todos en una congregación sabemos que debemos de hablar con la palabra, el conocimiento bíblico, pero también sabemos que debemos de servir con la fuerza y económicamente también. También debemos de aportar, ¿verdad?, para lo que se necesita para ensanchar el reino de Dios, porque sí, Cristo dijo que Él ensancha el reino, pero aquí necesitamos también aportar económicamente. Entonces, aquí todo es posible. Es importante dejar claro que todos somos instrumentos, todos somos obreros de algo, pero no todos somos vasos de honra. A mí aquí esta palabra me impactó, ¿verdad? De que todos podemos ser instrumentos. Todos somos obreros de algo, pero no todos somos vasos de honra para la obra. No todos somos instrumentos para el Señor. A mí me impactó esto, ¿verdad? Que dice que al estarlo viendo, digo, bueno, ¿cómo está eso, verdad? Dice, sí, no todos somos instrumentos para el Señor, sino para tropiezo muchas veces. Y pues yo realmente me quedé meditando y pensando, porque dice la palabra, ¿verdad? Ay de aquel que sea piedra de tropiezo para uno de mis hijos. Y es muy importante. Yo estaba leyendo a Timoteo y todo lo que Pablo, ¿verdad? Cristo mismo, porque a través de Pablo era Jesús hablando todo lo que se tenía que llevar a cabo para ser un obrero aprobado. O sea, y luego aquí me dice, ¿verdad? Pero no todos somos vasos de honra, ni todos somos obreros aprobados. Y pues la verdad, sí me quedé meditando en todo esto, ¿verdad? Porque digo, a veces se cree y se piensa que todos somos obreros aprobados y la verdad, pues no es así. No todos somos instrumentos para el Señor, sino para tropiezo. Muchas veces nos volvemos instrumentos del enemigo, aún dentro de la iglesia nos volvemos instrumentos del enemigo. Y sin darnos cuenta, actuamos. Es por eso muy importante, ¿verdad?, que Pablo le decía a Timoteo, tienes que ver esto, así lo tienes que hacer. Y yo pienso que Pablo sí se llevó un buen tiempo, ¿verdad?, meditando y estudiando lo que Pablo le había dicho. Timoteo estaba muy consciente de todo lo que Pablo le estaba encargando. Más que el servicio de una iglesia era su caminar, su comportamiento, su sentir.
Entonces aquí yo me doy cuenta, dice, es por eso que cada uno de nosotros debe reflexionar y preguntarse, ¿estoy siendo instrumento para honra o para vileza? Qué tremendo el darnos cuenta si realmente estamos siendo instrumentos para honra o estamos siendo piedra de tropiezo para otros. ¿Estoy siendo instrumento de oro y plata o de madera y de barro? Aquí yo me doy cuenta, ¿verdad? Que esta palabra, en cada palabra aquí, me pone a reflexionar. ¿Qué instrumento soy? ¿Soy un instrumento de oro? ¿Soy un instrumento de plata? ¿Soy un instrumento de madera o un instrumento de barro? Porque si soy un instrumento de madera, tengo que entrar al taller de Cristo donde tenga que ser pulida. Y si soy de barro, pues tengo que ir con el alfarero para que esa vasija la rompa cuantas veces Él quiera y Él quite las escorias, Él quite los nudos de la madera, Él sea el único que apruebe al obrero. Porque en el mundo podemos ver las cosas. A mí me impactó esto porque a través de estar haciendo esta enseñanza, le decía el Señor cuando fueron a ungir a Daniel, ¿verdad? ¿Qué le decía? Hey, tú ves lo de afuera, pero no ves lo de adentro. A mí cuando vino esta palabra de Samuel, me quedé pensando. Digo, bueno, realmente el ser un obrero aprobado requiere mucho, porque dice la palabra que solamente Dios conoce al hombre. Yo pienso que por mucho que digamos que conocemos a las personas, no es cierto. No es cierto, solamente Dios conoce la intención del corazón. Y bueno, mis hermanos, yo le doy gracias a Dios por su vida. Con esto termino esta pequeña enseñanza. Sé que fue muy corta, pero espero que haya sido de bendición, así como fue para mí, mis hermanos. Vamos a orar en el nombre de Jesús. Padre, yo te doy gracias en esta noche, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, te pedimos perdón, Padre. Perdónanos, Señor, porque realmente solamente tú sabes si somos obreros aprobados. Solamente tú sabes con cuánta intención del corazón te hemos servido. Pero te pedimos, Señor, personalmente que trates mi vida, Señor. Que tú seas, Señor amado, quien ministres mi vida, ministres mi corazón y que realmente, Señor, yo sea esa mujer aprobada por ti, Padre. Te lo pido en el nombre de Jesús y ministra, Señor, la vida de cada uno. Llénalos de tu Santo Espíritu, llénalos de tu presencia, llévalos a más, edifica su vida, edifica su corazón, Señor, en el nombre de Jesús. Te doy gracias, poderoso Dios, en el nombre de Jesucristo. Amén. Gracias, papá. Gracias. En el nombre de Jesús, papá.